Continuamos con La Noche. Mientras en Colombia fue aprobada en primer debate la legalización de la marihuana con fines terapéuticos, en Estados Unidos los estados de Oregon, Alaska y la capital, Washington, D.C., entraron a ser parte del grupo que permite el uso del cannabis con fines recreativos. Este último hecho divide opiniones entre quienes celebran la decisión en la Unión Americana y otros, como la Organización de Naciones Unidas, que la cuestionan, asegurando que no es compatible con los convenios internacionales. 4 de noviembre, Washington, D.C. Ese día miles de personas acudieron a las urnas. Fue una votación trascendental, no solo porque escogían a sus dirigentes políticos entre republicanos y demócratas, también porque decidían si aprobaban o no el consumo de marihuana con fines recreativos. Un tema que genera gran polémica en la nación, pero que ha demostrado ser de vital importancia para los ciudadanos. Pero también un tema que llama particularmente la atención por tratarse de la capital donde reside el poder político, aquel que precisamente define y direcciona la política de la lucha antidrogas en el mundo. Como vaticinaban los sondeos, la votación fue histórica. Por mayoría, los residentes de la capital de la Unión Americana aprobaron la medida que les permitirá a los consumidores mayores de 21 años acceder legalmente hasta 2 onzas de marihuana y cultivar hasta 6 plantas en sus casas, pero no comercializarlas. Para el reconocido analista internacional Andrés Oppenheimer, el valor simbólico del hecho del que los residentes de la capital del país aprueben el uso recreativo del cannabis planteará un serio desafío a la política exterior estadounidense. ¿Con qué cara pedirán los funcionarios de Estados Unidos a México, Colombia y otros países que sigan combatiendo la marihuana cuando esa sustancia pronto podría ser fumada legalmente en la capital de Estados Unidos? La historia fue similar en el estado de Alaska y Oregon. Allí la marihuana no solo será legal, sino que con su aprobación ya son 4 los estados en donde su venta se permite con fines recreativos para mayores de 21 años. Colorado y Washington fueron los primeros estados en legalizar mediante consulta popular el consumo de la marihuana con fines recreativos. En Colorado la norma está vigente desde enero de 2014 y en Washington desde el pasado 8 de julio. La Organización de Naciones Unidas no dudó en criticar contundentemente la aprobación de las iniciativas. Este miércoles el máximo responsable de la Oficina contra la Droga y el Delito de la ONU señaló que legalizar la marihuana para uso recreativo no está en línea con las convenciones internacionales. No veo cómo el uso recreativo de esa droga puede ser compatible con las convenciones existentes. Leyes de este tipo no están en línea con la Convención sobre Control de Drogas, eso está claro. La batalla más dura que libró la marihuana en las pasadas elecciones tuvo lugar en el estado de la Florida, donde se decidiría si se aprobaba o no el uso medicinal de esta planta. Allí el 58% de los votantes dijo que sí a su legalización con fines medicinales. A pesar de esa votación, la norma fue negada debido a que la ley exige que una iniciativa de esta naturaleza debe ser aprobada, al menos por el 60% de los electores. Señor Juan Garzón Vergara, investigador del Woodrow Wilson Center en la ciudad de Washington, la aprobación del uso del cannabis con fines medicinales es un primer paso para luego continuar hacia la aprobación de la marihuana con fines recreativos, porque lo hemos estado viendo ya en algunos estados de los Estados Unidos. Bueno, esto no es definitivamente una regla. Si repasamos, digamos, lo que está pasando en Estados Unidos, antes de esta votación, 23 estados tenían permitido el uso de la marihuana para fines medicinales, solamente 2 de ellos para uso recreativo, más Washington. Ahora se suman otros 2 estados, para un total de 4 estados, de 25 estados en donde se permite el uso de la marihuana medicinal. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de los estados no han dado el paso hasta ahora. El segundo dato es que, por ejemplo, un estado como Colorado duró más de 10 años con marihuana medicinal sin pasar para el uso recreativo de la marihuana. Es decir, que puede pasar, pero lleva tiempo y no es una regla, es decir, no se cumple en todos los casos. Puede ser el camino, se aprende,
pero dependiendo de las condiciones políticas y las condiciones locales, eso puede suceder o no. ¿Y por qué Naciones Unidas dice que la legalización de la marihuana con fines recreativos está violando las normas internacionales? ¿Hay una línea marcada para al menos los convenios de Naciones Unidas cuando se trata de un uso medicinal o del uso recreativo? Sí, el sistema de fiscalización internacional de las drogas lo que define es que el uso de este tipo de drogas, como por ejemplo la marihuana, está permitido si tiene fines medicinales. El uso para otros fines, por ejemplo el recreativo, no está permitido dentro de las convenciones. Ese es el argumento para decir que, por ejemplo, en algunos estados de Estados Unidos no se está atendiendo las convenciones, o también Uruguay. Ahí el dato para agregar es que en el sistema internacional hay muchas convenciones, no solamente la Convención de Drogas. Y un debate importante hoy es si, por ejemplo, la Convención de Derechos Humanos es más importante que la Convención de Drogas. Y es el argumento de Uruguay para dar el paso adelante y decir, esta política me está resultando muy costosa en derechos humanos, la primacía es de derechos humanos y eso está por encima de las convenciones de drogas. Ahora, se acerca una próxima cumbre de las Américas. Los países de la Organización de Estados Americanos han coincidido en que la lucha contra las drogas ha fracasado. Cuando en Estados Unidos empiezan a aprobarse este tipo de iniciativas, ¿esto va a tener una incidencia en toda la región? ¿Va a tener, por ejemplo, Estados Unidos la moral para decir no es la ruta, la lucha contra el narcotráfico? Estados Unidos ha planteado algunos puntos para el debate que en realidad abren la discusión. Por ejemplo, ha dicho que es importante comenzar a experimentar y a reconocer nuevos modelos. Ha dicho que también es muy importante combatir al crimen organizado. Entonces, digamos que estas condiciones internas en Estados Unidos sí hacen que Estados Unidos en el ambiente internacional tenga otras condiciones para debatir con los países. El presidente Santos lo ha dicho. ¿Cómo es que en Colorado y en Washington se permite que un ciudadano se pueda fumar tranquilamente un cigarrillo de marihuana y aquí estamos combatiendo la producción? Sí se crea una contradicción que podría ser aprovechada para tener una política mucho más eficiente. Pues queremos agradecerle mucho, señor Juan Garzón Vergara, investigador del Woodrow Wilson Center, por habernos acompañado aquí en el programa La Noche. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy amable. Y a todos nuestros televidentes los invito a que nos sigan escribiendo qué piensan a propósito del tema de hoy. Nuestra dirección en la página web www.ntn24.com y nuestras cuentas de Twitter, @NTN24, @SegurizatyNTN24, @JasonCalderón y @LaNocheNTN24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos, que pasen muy buena noche.